Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a un nuevo capítulo dentro de lo que es la endocrinología clínica. Se oye, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Entonces, dentro de la endocrinología clínica, ustedes saben que la endocrinología es una rama de la medicina, y esta rama de la medicina hace que entonces el cuerpo humano básicamente está controlado, regido por dos sistemas fundamentales. Uno es el sistema nervioso central a través de un cableado, y el otro sistema a través de productos humorales es la endocrinología. El sistema endocrino que se encarga de recibir estímulos y de dar órdenes a lo largo del cuerpo a través de las distintas hormonas. Ya han visto ustedes parte de lo que es hipófisis, tiroides. Y bueno, ahora nos toca una de las entidades que más con más frecuencia se presenta en los pacientes con endocrinopatías. Me refiero a la alteración del metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos son sustancias que están básicamente encargadas del aporte energético del cuerpo. Cualquier organismo, cualquier máquina, si no tiene combustible, una forma de combustible, no funciona. Y nuestro cuerpo está diseñado para aportar energía, y lo hace a través del consumo de glucosa. Entonces nuestro cuerpo, el hígado concretamente, está preparado para poder proveer de glucosa a todo el cuerpo a través del metabolismo de las grasas y de las proteínas. Las proteínas, los ácidos grasos en el hígado se convierten en glucógeno, y los aminoácidos también en el hígado se convierten en glucógeno para luego ser pasados a glucosa y salir a circulación. En el sistema, para ingresar la glucosa a todas las células, excepto cerebro y corazón, necesitan de un vehículo que es la insulina. La insulina es la hormona capaz de poder introducir este combustible que es la glucosa a los tejidos. Y entonces el cuerpo está preparado para detectar cuando hay falla de insulina, cuando hay falta de azúcar, exceso de azúcar, etc. Pero a veces cuando hay exceso de azúcar circulando o exceso de glucosa, los receptores que detectan este exceso de azúcar están como encerrados, y eso es lo que se llama la glucotoxicidad. Luego tenemos otro sistema, que es el sistema de información de la reserva energética. El sistema de la reserva energética en nuestro cuerpo es el que el cuerpo debe enterarse qué cantidad de tejido graso subcutáneo tenemos. Y esto lo hace a través de la secreción de la leptina. La leptina es una hormona que está secretada por el tejido celular subcutáneo y que informa al hipotálamo minuto a minuto de qué está pasando con nuestra reserva energética, o sea, el tejido graso, los triglicéridos en los adipocitos del tejido celular subcutáneo. Porque nosotros tenemos una fuente
consumo energético inmediato, que es la glucemia en la sangre. Ojalá se acostumbren a hablar de glucemia y no glicemia, porque viene de glucosa. Glicemia viene del inglés, glycemic. Entonces la glucemia es el energético por excelencia, que junto con el oxígeno pues es capaz de producir energía, y este compuesto, la glucemia, entonces puede acumularse, la glucosa puede acumularse en la sangre y no poder entrar a las células. O de repente la glucemia baja tanto que produce alteraciones a nivel del corazón y cerebro. Bueno, todas estas alteraciones, y les hablaba de la leptina, que es la encargada de informar al hipotálamo de qué está pasando con nuestra reserva energética en el tejido celular subcutáneo. Y les decía que el pool inmediato de consumo energético está la glucosa en sangre. El pool secundario es el glucógeno, que está en el hígado, y el pool terciario viene a ser el tejido celular subcutáneo a través de la grasa. Pero también las proteínas contribuyen. Tan es así de que cuando la persona hace dieta y empieza a bajar y no hace ejercicio, lo primero que ocurre es un consumo o destrucción de fibra muscular para aportar aminoácidos que vayan al hígado. ¿Por qué? Porque la persona al hacer dieta baja los niveles de glucemia en la sangre y el cuerpo dice, algo pasa, no estamos teniendo suficiente glucosa. Y entonces dice, echen mano de nuestras reservas naturales, que son proteínas y grasas. Primero proteínas, de ahí es que si tú quieres adelgazar y quemar grasa, tienes que hacer dieta y ejercicio, para que con el ejercicio evites el quemar proteína. Pues bien, entre estas alteraciones lo que nosotros tenemos es una enfermedad en la cual por diversos factores se acumula glucosa en la sangre. Y este acúmulo de glucosa en la sangre altera el metabolismo glúcido y lo que hace es crear alteraciones en el ciclo de las pentosas, de las hexosas, que hacen que la microcirculación y la macrocirculación se afecten. En términos generales, esta acumulación de glucosa en la sangre, que se conoce con el término de diabetes, diabetes mellitus, porque es dulce, lo que provoca es una alteración de la microcirculación con taponamiento de esta microcirculación, o alteraciones en el metabolismo de las grasas que producen la ateroesclerosis o taponamiento de los grandes vasos. ¿Por qué queremos estudiar la diabetes y saber cómo tratarla? Porque es muy frecuente en el mundo y además produce complicaciones crónicas que son que producen mucha alteración y producen mucha discapacidad. Entonces debemos ser nosotros capaces de poder detectar primero, diagnosticar, porque existe un gran número de personas que no saben que tienen alteración del metabolismo de los carbohidratos, ni siquiera todavía diabetes. Yo tenía la intención de pasar ahora, en lugar de esta forma tradicional, el pasar lo que es la prediabetes a ustedes. La prediabetes es un estado intermedio entre la normalidad y el diabético, que hace que se produzcan similares complicaciones crónicas.
pero no da sintomatología aparente como lo da la diabetes mellitus, en lo que sabemos de la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pues no da aquello, más bien da opuesto, porque la prediabetes produce obesidad. ¿Por qué? Porque se acompaña de hiperinsulinismo. Entonces, la diabetes mellitus, ¿qué quiere decir? Diabetes quiere decir irse a través de la orina. Y a través de la orina en el diabético, cuando está descompensado, pierde todo. Es decir, no solo glucosa, pierde nutrientes, pierde electrolitos, pierde agua. Y entonces el fin del diabético que no es tratado, o que sí, que no es tratado, pues es terminar seco, o sea, muerto, seco como chulpita. Ese es el término de diabetes. La diabetes mellitus, en su clasificación, existe una forma que es la más frecuente. Ya vamos a ver, es el diabetes tipo 2. Depende de las poblaciones. En Bolivia hay un promedio de un 9% de la población en general en Bolivia que está afectada. Menos en la altura, más en el llano. En el llano 12%, en la altura como 7%, entonces de diabéticos tipo 2. Su prevalencia aumenta cada año y se ha estimado como 235 millones de casos en el mundo para el 2025. Se ha hecho este estudio, que es el UKPDS, que es un estudio de 10 años, que ha probado todos los tratamientos conocidos en esa época a finales del siglo pasado y principios de este siglo, en la cual se ha visto que el tratamiento intensivo bien llevado pues disminuye la prevalencia de complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas pues se presentan con relativa frecuencia. Y cada vez más se va buscando nuevas alternativas terapéuticas. Una correlación de lo que es el principio de la diabetes es la obesidad, porque la obesidad trae aparejada alteraciones de la secreción de insulina. La obesidad se acompaña de hiperinsulinismo, por lo tanto es como el inicio de lo que puede llegar a ser la prediabetes y la diabetes. Como ven, la prevalencia en Sudáfrica de obesidad es alta, en los Emiratos Árabes, no así en Europa, pero en áreas del Pacífico la obesidad no es tan alterada. Pero ¿qué pasa con la prevalencia de la diabetes? La prevalencia de la diabetes vemos que en el África tiene anualmente un incremento del 162%, a diferencia que lo que puede ser calculado hasta el 2030, un aumento de 148%. En Estados Unidos menos, en Sudamérica 148%. En Europa menos, pero en el Asia y África pues tienen una alta prevalencia. Muy bien, tenemos algunos datos de lo que se sacó en un estudio, que lastimosamente el único que tenemos a nivel de Bolivia, donde se usa un estudio de prevalencia de diabetes, hipertensión, obesidad. Y sacamos que en Cochabamba estábamos alrededor del 9%. En la actualidad hemos superado el 10%, por lo tanto ya se puede hablar de que hay una pequeña epidemia. ¿Cuál es la clasificación de la diabetes mellitus? Antes estos números eran números romanos y la clasificación estaba dada por su tipo de tratamiento. Se decía que la diabetes tipo 1 en romanos era insulino dependiente. La tipo 2 era no insulino dependiente. La tipo 3 dependía de por qué se producía y
ya que la clasificación de este grupo 3 eran cualquier otra enfermedad que produzca hiperglucemia. Entonces, aquí entraban unos que necesitaban insulina, acá otros que no necesitaban insulina. Acá necesitaban insulina, pero eran mujeres embarazadas. Y en cambio, el resto de las hiperglucemias, ya sea una pancreatectomía, ya sea una infección por virus, ya sea el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, los corticoides, la hormona de crecimiento, todas esas sustancias que producían hiperglucemia caían en este grupo 3. Con el tiempo, a principios de este siglo, se cambia y se dice, bueno, diabetes tipo 1, número arábico, es un cuadro y se lo clasifica por su fisiopatología. Y dice, es un cuadro en la cual aparece hiperglucemia por procesos inmunológicos y entre ellos también procesos idiopáticos. Inmunológicos, ¿por qué? Porque se creaban autoanticuerpos o también anticuerpos contra insulares, contra los islotes pancreáticos, contra las insulinas, contra las células beta del páncreas. Entonces había una destrucción del tejido que produce insulina y por lo tanto su tratamiento no había variado, era nomás la insulina desde el principio. O sea que lo único que se ha hecho, en lugar de hablar de la diabetes tipo 1 en base a su tratamiento, lo que se ha hecho es hablar en base a su fisiopatología, pero más o menos lo mismo. En la diabetes tipo 2, sin embargo, existe un fenómeno de resistencia a la insulina. Quiere decir que si en la tipo 1 falta insulina, acá sobra insulina, pero es de mala calidad y trabaja de manera deficitaria. Por lo tanto, no puede producir, no puede introducir glucosa suficiente a las células para su metabolismo. Entonces, en la diabetes tipo 2 se dijo, es una diabetes tipo 2 que produce un hiperinsulinismo compensador, porque al ser insulina de mala calidad, no está cumpliendo su función y el cuerpo dice, me falta insulina y produce más. Pero en realidad el cuerpo no sabe que la insulina que está produciendo es de mala calidad. Los otros específicos ya les había dicho, distintos grupos, o más bien hablar y decir el resto de hiperglucémicos caen en este grupo. Y la diabetes mellitus gestacional es aquella mujer que era normal antes de su embarazo, se embaraza y hace hiperglucemias. Bueno, ahora ya se sabe que este tipo de mujercitas tienen diabetes mellitus tipo 2. O sea, tienen un mecanismo de hiperinsulinismo que lo que hace es que después de dar a luz, al cabo de 5 o 10 años, se hacen diabéticas tipo 2. ¿Por qué también hay esto? Porque antes el tratamiento para la diabetes gestacional era la insulina. En la actualidad empezamos con metformina y solo en los casos muy altos podemos utilizar insulina. Aunque esto no está totalmente aceptado, pues hay algunos obstetras que se oponen, pero hay que recordar que la metformina es una sustancia que produce una disminución de la insulinemia. Al producir una disminución de la insulinemia, no produce altos y bajos de glucosa y por lo tanto no hay macrosomía fetal. Entonces la ventaja del uso de metformina en la diabetes gestacional es mayor. Entonces en la diabetes es una alteración
la diabetes, del metabolismo de los hidratos de carbono por falta de insulina o falla en su acción o resistencia a su acción. Afecta a otras vías metabólicas porque, como no puede quemar azúcar, entonces empieza a utilizar proteínas y lípidos como fuentes de energía. Existen los 4 tipos que hemos hablado. La tipo 1, el cuadro con déficit absoluto de insulina, ¿no?, de inicio brusco, de síntomas graves, tendencia a la cetosis, y hay una dependencia a la insulina exógena para conservar la vida. Existen factores genéticos como los antígenos de histocompatibilidad, sobre todo el DR3, DR4, y el brazo corto del cromosoma 6, que están vinculados a otros genes, los cuales hace que la existencia de estos genes los hace proclives a desarrollar la diabetes tipo 1. Existen otros factores inmunológicos autoinmunes dirigidos contra las células beta pancreáticas. Estas anomalías de las inmunoglobulinas producen una insulitis, o sea, una inflamación de los islotes pancreáticos. Y hay una anormalidad de las células mediadoras de inmunidad. Aparecen anticuerpos contra los islotes, los ICA, aparecen los anticuerpos 64-GAD y anticuerpos antiinsulina, AAI. Otros factores ambientales que pueden producir actúan como un proceso de toxicidad directa o desencadenan mecanismos autoinmunes contra las células beta. Existen agentes químicos o fármacos como el aloxano, la streptozotocina, la pentamidina, el Vacor, etc. O virus, sobre todo Coxsackie B2, B6, virus de la encefalomiocarditis, de la parotiditis, de la rubeola, del herpes, de la mononucleosis, hepatitis, coronavirus y también del COVID-19, que producen una reacción inmune a nivel de lo que es el páncreas y producen un déficit de insulina. Hay ciertos alimentos también que producen, como una dieta hiperproteica e hiperhidrocarbonada. Se ha hablado mucho de la proteína de la leche de vaca y del gluten de trigo como alimentos que podrían desencadenar procesos inmunológicos a nivel del páncreas. Entonces, la diabetes tipo 1 se presenta cuando el sistema inmunológico del propio cuerpo destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Habitualmente se presenta en niños jóvenes, pero también puede presentarse en adultos. Se caracteriza por una insulinopenia y requiere de tratamiento de insulina, ¿no?, como su tratamiento. Puede ser asintomática en sus primeros inicios, pero generalmente estas personas debutan con lo que antes se llamaba el coma diabético. En la actualidad se llama el estado hiperglucémico cetoacidótico. Este estado hiperglucémico cetoacidótico se produce por una falta de insulina. Al no haber insulina, las grasas se queman como fuente de energía, produciendo cuerpos cetónicos, ¿no? Tenemos el ácido cetoacético y el beta-hidroxibutírico y la cetona. Bien, la diabetes tipo 2 es una diabetes, como habíamos mencionado, con una excesiva producción de insulina. Es un estado de hiperglucemia crónica por factores genéticos y ambientales, no inmunológicos, genéticos, hereditarios, y ambientales por mal hábito alimenticio,
se puede desarrollar diabetes tipo 2. Hay un déficit relativo de insulina. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que falte insulina, sino lo que quiere decir es que es un déficit relativo de la acción de la insulina, relacionada con este mecanismo de resistencia a la insulina, que no es nada más el hecho de que no puede la insulina del paciente actuar a través del mecanismo GLUT para introducir glucosa a la célula, sino que lo que hace es, pues se queda ahí en la mitad y todo el mecanismo de fosforilación que debe haber para que el mecanismo GLUT4, se produzca y se introduzca glucosa a la célula, pues no se produce, pero hay insulina, pero es una insulina que trabaja mal. Se da también como herencia recesiva autosómica, heterogenicidad etiopatogenética en lo fenotípico y en lo genotípico y en lo fenotípico. Hay una alteración de la secreción de insulina por las células beta y, como veremos después, se va quemando los islotes, van muriendo y destruyéndose, y estos diabéticos que antes tenían mucha insulina terminan insulinopénicos y se los termina llamando insulino requirientes, a diferencia del insulino dependiente. Insulino requiriente. También hay insulinopatías, alteración de la conversión de la proinsulina en insulina, y está la mencionada insulino resistencia. Tiene sus factores de riesgo que son muy importantes. Los factores de riesgo es la obesidad. Habíamos dicho que la obesidad depende de la resistencia a la insulina. Entonces ya hay una cadena de entidades patológicas que empiezan con la resistencia a la insulina, que producen obesidad. La obesidad y la resistencia a la insulina producen prediabetes. Cuando el prediabético quema ya sus y no puede mantener unos niveles aceptables de glucemia, se produce la diabetes. Y de la diabetes, pues el próximo paso es la aterosclerosis, y de la aterosclerosis está los infartos vasculares, corazón, cerebro y la muerte. Bien, la obesidad como factor de riesgo, la edad también, a mayor edad, mayor tendencia a la diabetes tipo 2, el sedentarismo, el consumo de tabaco, antecedentes de diabetes gestacional en la persona, o sea, que haya tenido diabetes gestacional, la hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial produce un estado de inflamación a nivel de las arterias. ¿Y esto por qué? Porque la presión alta choca en la pared arterial y la inflama. Y entonces esa inflamación, junto a las LDLs o a las dislipidemias que se producen, entonces producen la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es una forma de complicación crónica de la diabetes. Las otras complicaciones en la diabetes son pues las microangiopatías diabéticas, o sea, el taponamiento de los capilares sanguíneos. Entonces se dice que las dislipidemias, la hipertensión arterial, diabetes gestacional, tabaco, sedentarismo, obesidad, hay que hablar como factores de riesgo. Hemos visto que el 8 al 9% en promedio, ahora de la población mundial está casi un 10 o 11%, pero en Bolivia tenemos un 9% en promedio. Y la diabetes en la actualidad se sabe que ataca todas las edades. Ya no tenemos esa preeminencia de decir
Diabetes tipo 1 en los niños, por lo tanto no hay muchos niños, no. Ahora, con el mal uso de la comida, del ejercicio y demás, tenemos niños diabéticos tipo 2. Lo que antes se decía, la tipo 2 es para el adulto. En todo caso, la diabetes tipo 2 es siempre mayor, porque la diabetes tipo 2 se acerca al 90% de la población de diabéticos. Y un 10% o un 7% podría ser más los otros grupos, un 3%. Ahora, en la diabetes tipo 2, nosotros tenemos lo que les decía, la resistencia a la insulina y posteriormente se hacen insulino requiriente. ¿Cómo diagnosticamos? Hay ahora la prueba corta de estímulo con 50 gramos de glucosa, pero esto sirve solamente para la diabetes gestacional y se le saca sangre para medir glucemia e insulinemia basal y a los 60 minutos. En la actualidad utilizamos 75 gramos de glucosa y hacíamos las curvas, sacando sangre para determinar tanto la glucosa basal a los 30, 60, 90 y 120 minutos. En la actualidad ya sacamos solamente basal y 120 minutos. Y la glucosa, pero cada vez más vemos que para detectar prediabetes necesitamos detectar o determinar glucemia e insulina. Y así tenemos los cuadros que son pacientes normales, prediabéticos o intolerantes a los carbohidratos, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2. Tenemos que el valor basal de la glucemia en personas normales es menor a 100 miligramos. Y el estímulo con 75 gramos no debería pasar de 126. Y la insulina se sabe que es normal menor a 15 mililitros y el estímulo no debe pasar de 60. ¿Qué pasa en el prediabético o el intolerante a las hidrocarbonadas? En intolerancia a los carbohidratos tenemos que la basal puede ser todavía 100 o un poco más, pero su estímulo no debe pasar de 140. A estos pacientes que tras el estímulo la glucosa no pasa de 140, pero está en 142, le podemos decir que es intolerante a los carbohidratos. En cambio, si la glucemia es hasta 110 basal y tras el estímulo no pasa de 199, entonces hablamos de prediabetes, sobre todo cuando el estímulo está entre 140 y 199. En la insulina nosotros tenemos intolerantes a la glucosa cuando la insulinemia no pasa de 30 basal y tras el estímulo debe ser menor a 85. El diabético tipo 1 tiene una glucemia basal alta, una glucemia posestímulo muy alta y aquí hay un error, bajos niveles de insulina. En el diabético tipo 2 tenemos niveles altos basales de glucosa y tenemos niveles de glucosa a las 2 horas mayores a 200. Y acá la insulina es mayor a 25 y la insulinemia es mayor a 85. ¿Cuáles son las complicaciones? Las agudas son la hiperglucemia, el estado hiperglucémico cetoacidótico, el estado hiperglucémico hiperosmolar y las hipoglucemias. Las manifestaciones crónicas, las macroangiopáticas, son la ateroesclerosis en cerebro, en
las arterias coronarias, y la microangiopatía es la retinopatía, donde hay alteración en la retina, neuropatía, afectación de los vasa nervorum, que son los capilares nutricios de las vainas de mielina, y la nefropatía. Ahora, la unión de la macroangiopatía con la microangiopatía dan resultado al pie diabético. El pie diabético empieza formándose por una neuropatía, que es ausencia de los estímulos dolorosos o posturales en la persona, lo cual hace que el pie no se proteja. A continuación tenemos alteraciones en el riñón o en la retina, donde los capilares y las alteraciones a nivel de la retina y del riñón se van alterando. Si a la neuropatía unimos la macroangiopatía, entonces tenemos la necrosis progresiva del pie del diabético. Acá ya está un poquito más expresada pues las pruebas de control, y en la cual en la actualidad, en lugar de los 120 minutos, estamos haciendo a los 60 minutos para poder detectar la prediabetes. ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes en el mundo? La prevalencia está dada que puede haber para el 2025 unos 33 millones de diabéticos en el mundo, un aumento de un 72%. En Latinoamérica un 85%, en Norteamérica 57%, en el África siempre más, en Europa menos, en el Asia también hay una alta prevalencia, y nosotros vemos que acá en el Japón, por ejemplo, la prevalencia también es medianamente alta. Bien, ¿cuál es la relación entre la diabetes y la enfermedad cardíaca coronaria? Pues se ha visto en estos estudios que la mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria aumenta en relación a lo que son los diabéticos o los no diabéticos. Si nosotros vemos a las personas no diabéticas que no han tenido un infarto de miocardio previo, veremos que la mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria no es muy alta, 2.1%. Si tuvieron un infarto previo, sube a un 15.9%. ¿Qué pasa en el diabético? Pues en el diabético que no ha tenido un infarto, pues la mortalidad de la enfermedad cardíaca coronaria es alta. Si comparamos entre estas dos poblaciones, aquí el 2%, acá el 15%. Pero si han tenido un infarto previo, un diabético, pues se sube a un 42%. De ahí que se dice que el mero hecho de ser diabético es como si hubiera ya tenido un infarto de miocardio previo. ¿Cuáles son los órganos, elementos que aportan a la hiperglucemia en la sangre? Vamos a decir que entre los principales está la alteración, entre disminución y alteración de la secreción de insulina, o sea, tipo 1 y tipo 2. Hay una disminución de la alteración en la secreción de insulina, lo cual lleva a la hiperglucemia. El sistema incretina, que es un sistema de regulación pancreática que parte del intestino, además produce baja apetito, produce una disminución del vaciamiento gástrico, produce una disminución del aporte de glucosa hacia la sangre, y este efecto incretina se lo utiliza actualmente en el tratamiento.
También el incremento de la lipólisis hace que exista un mayor aporte de azúcar a la sangre. También el riñón, que ahora último se ha visto su participación, el riñón a nivel de la nefrona secreta glucosa, pero la reabsorbe en su totalidad. Y se dice que en la diabetes esta reabsorción está aumentada y por lo tanto hay un mayor aporte de glucemia hacia la sangre. Y también se utiliza este mecanismo como tratamiento, como veremos, de las SGLT2. Otro mecanismo que aporta hiperglucemia es la resistencia a la insulina. También el incremento de la secreción de glucagón por el páncreas y un aumento de la producción hepática de glucosa, ¿no? Todos estos elementos se llama el octeto ominoso, porque y acá existe una disfunción de neurotransmisores en lo cual no existe el sentido de la saciedad. Este octeto ominoso es el encargado de prevalecer y preservar la hiperglucemia en la sangre. Bien, y hablando de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, podemos decir que la secreción irregular de insulina por el páncreas contribuye a un aumento de la glucemia sanguínea. También existe un aumento de la producción de glucosa por el hígado. Existe un mecanismo de resistencia a la insulina en el tejido muscular. Este mecanismo de resistencia a la insulina se produce, o por lo menos está exacerbado en la obesidad, en el sedentarismo, por la edad, tabaquismo, enfermedades diversas, dietas desequilibradas, el consumo de alcohol, estrés y cierta predisposición genética. Hablando siempre de lo que es la diabetes tipo 2. En resumen, la patogénesis en la diabetes tipo 2 compromete 3 defectos primarios: resistencia a la insulina, alteración en la secreción de insulina y aumento de la producción hepática de glucosa. Es importante que ustedes sepan que el UKPDS, que es un estudio de 10 años que se hizo, se vio que a pesar del tratamiento adecuado del diabético, y peor en aquellos que no hacen dieta, se ve como la población de células beta y la función de la célula beta va cayendo con el tiempo. Y a través de los años, el diabético tipo 2 se hace insulino requiriente. ¿Cuál es el ciclo de comportamiento tanto de los niveles de glucosa como de la insulina a lo largo de la historia natural de la diabetes? Les decía que pasa por obesidad, intolerancia al azúcar. Acá esta es la línea del diagnóstico de diabetes y hiperglucemia no controlada. Entonces vemos que antes el comportamiento de la glucosa, antes del diagnóstico de diabetes, el cuerpo se las arregla para no presentar niveles muy altos de glucosa. Pero una vez que se diagnostica diabetes, pues tanto la glucemia en ayunas como la glucemia postprandial se dispara. ¿Qué pasa con la insulina? Diabéticos tipo 2. El mecanismo de resistencia a la insulina permanece y la cantidad de insulina primero es alta, pero después va cayendo y va desapareciendo
y el diabético tipo 2 se vuelve insulino requiriente. Bueno, ¿qué pasa con las complicaciones crónicas? Las complicaciones crónicas, que son la aterosclerosis, empiezan desde la obesidad ya, ¿no? Y se hacen más intensas durante la diabetes. Pero ¿qué pasa con las microangiopatías? Riñón, retina, nervio. Es que aparecen a partir del momento del diagnóstico y si no se lleva un buen control metabólico, se va desarrollando entonces la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética, que junto a la enfermedad macrovascular, juntas las dos, van a dar lo que es el pie diabético. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas, cuya sigla es el GIP, que es Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. Quiere decir que es un polipéptido que estimula la secreción de insulina dependiendo de los niveles de glucosa. Quiere decir que si en ese momento la glucosa es alta, se produce un estímulo del GIP que va al páncreas para que produzca insulina. En cambio, si la glucosa está normal, el GIP no sale y no estimula la producción de insulina por el páncreas. Y la otra incretina es el GLP-1, que ahora está muy de moda y se utiliza tanto en la obesidad como en la diabetes. El GLP-1 quiere decir Glucagon-like peptide 1, que tiene diversas acciones, ¿no? El GIP se produce al principio del intestino delgado y la GLP-1 se produce al final del intestino delgado. Entonces, las alteraciones que puedan darse por la absorción de alimentos, pues van a condicionar la secreción de GIP como de GLP-1. Entonces, tanto el GIP como el GLP-1 lo que hacen es estimular la secreción de insulina, ambos, ¿no? Pero el GLP-1 tiene la gran ventaja de que produce una disminución del vaciamiento gástrico. Entonces, los sitios de acción de la medicación de los diabéticos, tenemos que los niveles de glucosa en sangre estimulan la secreción de insulina por el páncreas, ¿no? La presencia de glucosa también lo que hace es aumentar los niveles de glucosa porque no pueden entrar al músculo ni al tejido adiposo. Y el hígado está produciendo mucha cantidad de glucosa. Entonces, como decíamos, las incretinas funcionan tanto desde el nivel de intestino delgado y el final del intestino delgado. Las tiazolinedionas, la pioglitazona, lo que hace es mejorar la sensibilidad de la insulina, del tejido graso y del músculo a lo que es a la entrada de glucosa o a la acción de la insulina. Los secretagogos insulínicos, como son las glibenclamidas, por ejemplo, o también hay otro grupo que son las repaglinidas, producen un estímulo directo en la secreción de insulina. Y la reina de la fiesta, que son las biguanidas, o sea, la metformina, cuya principal acción es evitar la salida de mucha glucosa del hígado, pero a la vez contribuye a mejorar la resistencia a la insulina del tejido graso y del tejido muscular. Por último, tenemos la proteína transportadora de sodio glucosa en el riñón,
que se llaman inhibidores de la SGLT2. Habíamos dicho que el riñón tiene la capacidad de reabsorber la glucosa que se ha filtrado. Entonces, como esta reabsorción aumenta los niveles de glucemia, entonces se tienen medicamentos que bloquean esta reabsorción de glucosa por el riñón y por lo tanto producen glucosuria, pero no producen tanta hiperglucemia. Muy bien, acá vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta. Mañana vamos a hablar un poco de lo que es prediabetes y lo que